Bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar una historia absolutamente alucinante. Vamos a ver cómo un equipo de fútbol pasó de estar en la ruina financiera absoluta a convertirse en un auténtico gigante económico y deportivo. Hoy repasaremos paso a paso cómo se construyó este imperio. 370 millones de dólares. Poca broma con esta cifra. Es lo que se proyecta que ingresará el Flamengo brasileño en 2025. Unos números que sinceramente parecen sacados de los grandes despachos de Europa, no de la realidad a la que estamos acostumbrados en el fútbol sudamericano. Y claro, esto nos plantea una duda fascinante. ¿Cómo demonios es posible que un club que, literalmente, no podía ni pagar su factura de la luz hace poco más de una década, se haya convertido en el monopolio absoluto de las Américas? Es un auténtico milagro financiero. Sección 1. Un dominio sin precedentes. Para entender bien la magnitud de este cambio tenemos que echar un ojo al panorama actual. Y es que la brecha financiera hoy en día es abismal. Si nos fijamos en el gasto en fichajes desde 2019, Flamenco y Palmeiras están desembolsando cantidades simplemente imposibles de igualar para sus rivales continentales. Hablamos de casi 280 millones de euros invertidos por el conjunto rojinegro. Dejan al resto a años luz. Fijaos si es bestia la cosa que de las 22 transferencias más caras en toda la historia de Sudamérica, el Flamengo tiene la culpa de casi la mitad. Están moviéndose en el mercado con el mismo músculo financiero que una superpotencia del viejo continente. Menuda locura. Sección 2. El Club del Pueblo. Pero bueno, antes de meternos de lleno en hojas de cálculo y millones, hay que entender de dónde viene este gigante. Sus orígenes, curiosamente, no tienen nada que ver con el césped. Todo empezó en el agua, en la bahía de Guanabara, como un club de remo allá por 1895. A partir de ahí fueron construyendo poco a poco un legado futbolístico brutal que tocó techo mundial en 1981 con el mítico Zico al mando. Y a lo largo de los años consiguieron algo increíble: amasar una masa social de más de 40 millones de seguidores. Para hacernos una idea, eso es el 20% de todos los aficionados al fútbol en Brasil. Un activo social invaluable y un caso de estudio de manual sobre el poder del marketing de masas. Sección 3. La época oscura. Porque, a ver, no todo ha sido un camino de rosas, ni muchísimo menos. A pesar de tener la afición más grande del país, la realidad económica en el año 2012 daba auténtico pánico. Una deuda paralizante de 380 millones de dólares. Una losa que amenazaba literalmente con hacer desaparecer al club del mapa. La situación era tan insostenible que ya no había forma de esconderlo. El propio expresidente, Márcio Braga, lo dijo alto y claro, sin paños calientes. Se acabó el dinero, y cuando tu presidente admite eso en público, sabes que estás al borde del abismo. El día a día era un desastre total. Imagínate a un club con 40 millones de hinchas sufriendo cortes de luz e internet porque no podían pagar las facturas. A los jugadores se les debían meses de sueldo, y el colmo fue que su máxima estrella, Ronaldinho, acabó demandando a la propia institución. En el campo, el equipo rozó la tragedia y se salvó del descenso a Segunda División por los pelos, a un solo punto. Sección 4. El renacimiento económico. Aquí es donde la historia da un giro espectacular. En 2013 entra una nueva directiva liderada por Eduardo Bandeira de Mello y pone en marcha un plan de rescate a lo bruto. Básicamente, se tragaron el orgullo, sacrificaron los resultados deportivos a corto plazo y metieron tijera con pura austeridad. Además, lanzaron una campaña para recaudar fondos de su afición y trajeron auditores internacionales para recuperar la confianza de los patrocinadores. Y la afición, por supuesto, no falló. Fue lanzar el grito de auxilio y la respuesta fue inmediata. Los ingresos por el programa de socios casi se triplicaron en apenas 5 años, dando una inyección de capital vital para no hundir el barco. Eso sí, los sacrificios fueron enormes. Hubo que vender el futuro para no borrar el pasado. Tuvieron que soltar a talentos generacionales de su propia cantera, como la salida de Vinicius Jr. al Real Madrid por 50 millones. Dolió muchísimo, seguro, pero fue una decisión clave para conseguir reducir esa monstruosa deuda de 380 millones a tan solo 79. Sección 5. La época dorada. Y vaya si valió la pena el esfuerzo. Con las cuentas por fin limpias, el club pudo volver a abrir la chequera de verdad. Todo ese ahorro extremo y las dolorosas ventas culminaron en una sola noche: la final de la Copa Libertadores en Lima. El partido se acababa y la esperanza parecía desvanecerse contra el histórico River Plate, que iba ganando 1-0. Pero llega el minuto 88 y la historia da un vuelco tremendo. Aparece Gabigol, el gran fichaje que simbolizaba esta nueva era, y clava el empate en un instante de máxima tensión. Y agárrate, porque en un giro milagroso, apenas 4 minutos después, otra vez Gabigol.
Una remontada absolutamente épica y de infarto que ponía fin a 38 largos años de sequía en el continente. Esa victoria fue el pistoletazo de salida. Abrió las compuertas a un flujo incesante de trofeos, un par de Libertadores, ligas brasileñas, copas nacionales y, por supuesto, unos ingresos anuales astronómicos que superaban los 200 millones de dólares para 2024, dejándolos, sin lugar a dudas, en la cima absoluta de la región. Sección 6. ¿La nueva Premier League? Todo este éxito abrumador nos lleva a reflexionar sobre hacia dónde va este deporte. Porque el nivel de riqueza que han alcanzado es para frotarse los ojos. Si metiéramos al Flamengo de hoy a competir en la mismísima Premier League inglesa, por nivel de ingresos estarían en 7ª posición, es decir, superarían a un montón de clubes históricos y solo quedarían por detrás de la élite más exclusiva, el famoso Big Six, una auténtica locura. Así que, viendo cómo dominan el continente a base de puro músculo financiero, esto nos deja con una reflexión final bastante provocadora. ¿Será capaz el resto de Sudamérica de cerrar alguna vez esta gigantesca brecha económica? ¿O estamos viendo nacer un nuevo orden mundial irreversible en el fútbol de las Américas? Ahí queda eso.